En el caso de las ciencias sociales, lo utilizan mucho. Sin embargo, este departamento, en el caso, no se utiliza tanto. Entonces, fíjense cómo en una sola gráfica yo estoy viendo el comportamiento de toda la clasificación, de todo mi acervo, perdón. Estoy viendo el comportamiento del acervo en base o con base en la clasificación Dewey. Pero yo ayer en la noche me di cuenta que podría ser muy interesante ver el comportamiento del acervo por colección. Entonces, hoy, antes de tener la plática, empecé a trabajar. Aquí fíjense cómo tengo yo las colecciones. Aquí hay una colección, bueno, hay un nulo. Ahorita vemos qué quiere decir nulo, pero luego hay audiovisual, hay la colección braille, etcétera. Todas las colecciones que tienen en esta instalación que es de PUC Minas Gerais. Me falta incorporar el uso de la colección por la carrera. A mí me pareció, y de hecho es una pregunta para ustedes, si esto puede ser interesante, si el uso del acervo por colección es relevante. Sí, puede ser, sí. La biblioteca puede querer avaliar si cuál área o colección es más usada. Exactamente. Entonces, ok. Esto lo vamos a colocar desde luego en clasificación, o probablemente abramos una pestaña de colección. Sin embargo, me parece que el tablero de control la debe de incluir. Y no la tenemos. Creo que no la tenemos. Ah, no, sí, está aquí colección del ejemplar, miren. ¿Correcto? Si yo, bueno, no quiero entrar en este momento todavía, estoy a punto de entrar a colección, pero un momento. La organización de todo el análisis, la hacemos por partes. Una primera parte es el tablero de control. En esta parte no mostramos mucho detalle, mostramos aspectos generales. Es como si el doctor llegara y lo primero que le dice al paciente es, a ver, déjame ver tu pupila. Entonces dilata la pupila con su luz, me toma el brazo y siente mi pulso, toma el estetoscopio, me escucha el corazón, me escucha los pulmones, mide los reflejos, entonces dice, ok, da una primera aproximación al diagnóstico. No es muy detallado, pero es una primera aproximación que al doctor le da los primeros datos. Es así que, por ejemplo, dice, ok, tenemos 6 millones de movimientos, el número de títulos diferentes que se han usado son 95,000, tenemos 80,000 usuarios. A ver, ¿cómo está en el 2019? Es como si el doctor me preguntara, en el último mes, ¿cuál ha sido su presión arterial? ¿Tiene un registro? Entonces ya tengo 30,000 títulos diferentes. En el año 2019, únicamente 23,000 usuarios y con 476,000 movimientos. ¿Ok? Si quiero yo ver la parte de adquisiciones de ese año, fíjense que no se mueve. Esa es una de las facultades que tengo. Fíjense cómo yo puedo quitar el año 2019, ¿sí? Y esta gráfica no se mueve, las otras sí.
¿Por qué? Porque en realidad no tiene sentido quitar el movimiento en una gráfica de adquisiciones. En adquisiciones me interesa ver el conjunto. Bueno, entonces, comentando la parte de adquisiciones, vemos cuál es el comportamiento de las adquisiciones en los 5 años que tenemos. Entonces, evidentemente, hay dos que destacan: la compra y la donación. Son los mayores, ¿sí? Otro aspecto importante, digamos, que en un primer momento de análisis por parte del directivo es cuál es el porcentaje usado en los cursos. Entonces, nuevamente ponemos, aquí por ejemplo, creo que hay que hacer un poquito más grande el año. El año se confunde con las cantidades. En el 2015 tenemos que las recomendaciones bibliográficas han bajado con respecto al 2019. Del 2015 al 2019 ha bajado. Sin embargo, el nivel de uso de los ejemplares ha subido, ¿sí? Entonces, eso me da una idea de cuál es el comportamiento de mi acervo ahora visto desde el aspecto de enseñanza, ¿sí? Hay, con respecto al 2015, menos títulos recomendados y menos uso de ejemplares también, ¿sí? Pasamos de ejemplares de perdón, vamos viendo títulos. Pasamos de títulos de 95.5% que representa los títulos a un 53.5%, o con respecto al 2018, al 56.2%. Es decir, hay una menor recomendación de la bibliografía oficial con respecto al año 2015. Ok. Hay un segundo aspecto. Bueno, aquí podemos nosotros ver lo que en un primer momento yo les comenté. Si yo señalo un año, por ejemplo, el 2015, observen cómo absolutamente todo cambia y quedará ligado al año 2017. Incluso puedo hacer más asociaciones. Por ejemplo, si me interesa ver únicamente el empréstimo terminado, ¿sí? Observen cómo de nueva cuenta todo se queda asociado ahora a 2017 y empréstimo terminado. La herramienta no tiene límite en el uso de campos asociados. Puede haber 2, 3, 4, 5, no hay ningún límite. Precisamente por no haber límite, esto me permite llegar a un nivel de detalle realmente extraordinario. Podría llegar a saber el uso que Camila le da a un cierto conjunto del acervo en una hora determinada, ¿sí? Por ejemplo, aquí en año, bueno, ese es hasta ahorita. Hay otro aspecto que en mi experiencia y en la experiencia de algunos otros colegas es un poco trabajoso cuando uno está explicándolo a los usuarios finales que son bibliotecarios. Bueno, como ustedes han visto, tengo ahorita algunas asociaciones y para limpiar, para decir, voy a hacer otra asociación, la asociación que acabo de hacer, ya terminé con ella,
quiero limpiar, hay un botón que se llama Clear, y observen ustedes lo que va a suceder con movimiento y con año de movimiento, que son las asociaciones realizadas. Al presionar Clear, se borran. Entonces, no se establece ninguna asociación. Esto es muy importante porque, claro, ahorita es muy obvio, pero uno puede estar, por ejemplo, en títulos diferentes, en la pantalla de títulos diferentes, uno puede señalar algún título, ¿sí? Bueno, aquí tengo una gráfica, pero vamos a suponer que estoy con títulos en general, con más títulos con mayor movimiento en general. Entonces, acá, ahorita les digo por qué está resultando un poquito lento. Bueno, ay Dios, control S. Entonces yo puedo señalar algunos títulos, ¿correcto? Estoy señalando títulos. Ok. Jocelyn pregunta, voy a recuperar la pregunta. Dice, un instante, por favor, ante una pregunta de Jocelyn. Ay Dios, perdón. ¿Cómo regreso a la pantalla anterior? En realidad su pregunta es, ¿cómo vuelves? Cuando accedo a una de las pantallas gráficas, ¿cómo vuelvo? Ok, ahora lo respondo. Dame un instante, Jocelyn. Bueno, he indicado que yo puedo borrar, clear, entonces vuelvo precisamente a todo lo que tengo, en el caso este de con más títulos. Vamos a suponer, voy a responder directamente a la pantalla. Yo señalo un título, curso de proceso penal. Lo indico, ya está asociado todo lo que tiene que ver con este curso. Todo. ¿En qué año se usó? ¿Qué usuarios lo hicieron? ¿Cuáles fueron las devoluciones? ¿Cuáles fueron los préstamos? ¿Cuáles son las filiación? ¿Qué carreras lo utilizaron? Déjenme ver algo que me pidió Gabriel. Disculpen un instante que lo grabe. Ah, perdón. Okay. Es decir, al seleccionar este título, ¿qué usuarios lo hicieron? ¿A qué clasificación pertenece ese título? ¿Qué carreras? ¿Qué departamentos? Ese título, curso de proceso penal, ¿cómo fue adquirido? Etcétera. Todo, absolutamente todo, queda asociado. ¿A qué hora se usó? Es muy interesante. Bueno, la pregunta de Jocelyn es, bueno, yo seleccioné este curso y ella dice, ¿cómo regreso a la pantalla anterior? Lo cual es una pregunta muy interesante. Simplemente me coloco en la casilla que yo presioné y vuelvo a dar un clic. Entonces, fíjense cómo ahora regreso a el conjunto de títulos con más movimientos. ¿He respondido a tu pregunta, Jocelyn? ¿Aló, Jocelyn? En la pantalla de gráficos, correcto. En la pantalla de gráficos, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero analizar el año 2018. Yo señalo el gráfico 2018 y ahora todo queda en el 2018. Si yo vuelvo a presionar sobre el 2018, regreso a la pantalla anterior.
Si estoy, por ejemplo, viendo empréstimos, ahora estoy viendo empréstimos, vuelvo a presionar empréstimo y regreso a la pantalla anterior. Ahora sí, Jocelyn, ¿o es? Ok, muchas gracias. Bueno, quería yo comentar el asunto, regresando a los títulos diferentes. eh, Quería yo comentar que el análisis se va realizando por aspectos. Por ejemplo, aquí puedo ver los títulos y autores diferentes. Por ejemplo, esta pestaña me debe demostrar lo relacionado con los aspectos más específicos de clasificación. Es decir, aquí puedo ver cuál es el uso que se le da al acervo por la clasificación que utilice la biblioteca. Por supuesto, puede relacionar, como ya hemos comentado, con subbibliotecas o con departamentos. Esta otra pestaña tiene que ver con la afiliación. Tiene que ver con la subbiblioteca y con el departamento académico. Y por supuesto, hay una serie de tablas que iremos viendo poco a poco, en donde nos muestra el detalle de la afiliación. Finalmente, bueno, no finalmente, tenemos otra pantalla que dice totales por filiación. Esta pantalla es muy útil porque si ustedes observan, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 objetos. Le llamo objetos al cuadro de tipo tabla o al cuadro de tipo gráfico. Pero, por ejemplo, miren, yo puedo observar cuáles son los empréstimos activos, ¿sí? Vamos a suponer para el 2019, de una biblioteca en particular, de una subbiblioteca. Entonces puedo ver la subbiblioteca de PUC Minas, Biblioteca Alberto Antonio, no sé. Fíjense cómo el resto de subbibliotecas desaparecen porque mi interés se centra en una. Ahora me está diciendo en este cuadro cuál es el comportamiento de la biblioteca por el tipo de material. Me indica el DVD, me indica el folleto, libro, braille, monografía especializada, tesis y tesis de la Pontificia Universidad de Minas. ¿Okay? Ahora bien, aquí tengo dos cuadros más, dos objetos más, y precisamente es donde que le llamamos un filtro circular. Este filtro circular es muy poderoso porque me permite que un cuadro pueda contener distinta información. Por ejemplo, en este momento, ustedes están viendo el departamento de una cierta biblioteca. No me voy a fijar ahorita en la información que da. En el momento que yo cambie por conducto del filtro cíclico, esto se hace con el botón derecho, observen que el botón derecho, el filtro cíclico, me abre una serie de posibilidades que
son ni más ni menos campos en donde el usuario ya puede elegir. Por ejemplo, aquí voy a tener su biblioteca, pero al elegir su biblioteca, voy a tener el mismo cuadro. Pero puedo elegir tipo de usuario. Entonces, observen cómo en este momento este cuadro lo puede ya definir el usuario. La persona que está haciendo el análisis tiene la capacidad de definir el contenido que quiere en el cuadro. Vamos a suponer que ahora él, con el botón derecho, presiona el filtro cíclico, él dice, me interesa el género. Entonces ahora está viendo el comportamiento de una biblioteca, el tipo de material, por sexo, por género. Hemos colocado otro cuadro en donde ofrecemos la opción a la persona que hace el análisis para definir alguna otra característica. Entonces, en ese filtro podemos nuevamente abrir y ver precisamente los campos que están a disposición de la persona que utiliza. Entonces, podemos ver aquí el tipo de usuario. Entonces, fíjense cómo estoy viendo un cierto año con un tipo de movimiento, préstamo activo, es decir, un préstamo que no ha sido devuelto para una biblioteca en particular y para un tipo de material, un cierto género y un tipo de usuario. Ahora bien, es posible todavía llegar a un nivel de detalle mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí PUCMINAS, bueno, no un nivel de detalle mayor, pero vamos a suponer que yo presiono la F, entonces me desaparece el género masculino y ahora únicamente me estará mostrando los préstamos activos para el género femenino. Si yo presiono nuevamente la F, me estará dando únicamente los femeninos. ¿Ok? Bien. Hay otro, bueno, en síntesis, antes de continuar, en síntesis, este filtro cíclico es muy importante, es poderoso, como he dicho, y por lo tanto es muy conveniente hacer énfasis en los usuarios que existe y su función. Voy a borrar todas las asociaciones, todos los vínculos, al presionar clear o borrar. En español dice borrar, o en portugués, ¿cómo se dice borrar? No recuerdo, borrar es... Es apagar. Apagar, ok, bien. Otra característica que no es muy evidente es, hay objetos de tipo tabla que aparece un cuadrito, perdón, un triángulo pequeñito, ¿sí? Este triángulo pequeñito, al abrirlo, me pone el contenido, técnicamente hablando es esa dimensión, es decir, ¿cuáles son los valores que están aquí? Por ejemplo,
aquí en la filiación. Al abrir el cuadrito, perdón, no el cuadrito, el triángulo negro con el botón izquierdo, ¿sí? Yo puedo ver cuáles son se abre un cuadro en donde me presenta las opciones para eso. Entonces yo puedo seleccionar exalumno. Entonces automáticamente me dará el exalumno. Ese es el cuadrito negro. Claro, cuando hablamos de unas opciones limitadas, pues no tiene mucho sentido. Yo lo estoy viendo claramente. Pero imagínense ustedes en títulos diferentes. Aquí en títulos diferentes ya no veo todos, ya no veo todo. Veo de hecho la barrita, la barra, fíjense, está cubriendo una pequeña parte de la pantalla, una pequeña parte de la pantalla. Entonces, vamos a suponer que aquí en el triangulito negro, yo veo, abro y me va a mostrar todos los títulos. Ahora les voy a comentar porque está un poco lento, ¿eh? Y puedo buscar. Lo interesante es que es una búsqueda extraordinariamente rápida. Es lo que se conoce como fuzzy search. Puedo buscar, por ejemplo, una secuencia de caracteres en donde aparezca GL. Y fíjense cómo, de manera instantánea, la herramienta busca la secuencia de caracteres GL, independientemente si es mayúscula o minúscula, ¿sí? O puedo buscar química, la secuencia química, y entonces me va a dar química en cualquier parte donde aparece esta palabra. Sin embargo, como ustedes pueden observar, tiene un asterisco al principio. Si yo quito ese asterisco, me va a poner los títulos que empiecen por química. Entonces, es muy poderoso el mecanismo de búsqueda. Estamos buscando entre miles de títulos. En realidad, si tuviéramos 1 millón o 2 millones, sería tan rápido como lo están viendo. Ok, entonces, resumiendo, este cuadrito, insisto, no es cuadrito, es un triángulo, me permite buscar, me permite establecer una búsqueda para el campo en donde está colocado. Sin embargo, hay otro triangulito gris, fíjense, es este que está aquí. Ese triangulito gris lo que permite al usuario es ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Por ejemplo, aquí claramente se ve que está ordenado del más alto al menos alto. Sin embargo, presionando con el botón izquierdo 2 veces, se puede hacer la búsqueda, perdón, no la búsqueda, se puede hacer la ordenación de menor a mayor. Entonces ahora va a presentar desde 0 cuáles son los títulos que tienen 0 movimientos. Exactamente lo mismo. Yo podría usar ejemplares usados, lo puedo presionar y de mayor a menor me va a dar los ejemplares usados. ¿Sí? Aquí lo tengo de menor a mayor. Si yo presiono, si doy un doble clic, me va a poner de mayor a menor. ¿Correcto? Ahí tengo cuáles son los ejemplares que más se han utilizado. Fíjense cómo estoy ordenando los ejemplares, sin embargo, los movimientos no. Este título, proceso penal, el segundo título,
tiene menos movimientos, pero que el primero tiene mucho menos que este, con 36,000 movimientos. Sin embargo, se utilizó más ejemplares. Asimismo, puedo tener en los campos de las tablas una lupa. La lupa tiene una función similar al triangulito negro. Al presionar la lupa, puedo buscar números. Generalmente la lupa se utiliza para encontrar datos numéricos. Por ejemplo, puedo ver aquellos ejemplares que se utilizaron más de 300 veces. Ejemplares usados mayor a 300 veces. Entonces tengo estos 3 ejemplares únicamente. ¿Sí? Para borrar, puedo hacerlo con clear, o bien puedo ahora hacer lo mismo con movimientos. ¿Ok? Puedo checar cuáles son los títulos que tienen mayor que 20,000, o incluso puedo hacer cosas más interesantes. Puedo decir, ponme los títulos que tengan mayor de 10,000 movimientos, ¿sí? Y puedo poner menor que, puedo poner menor, ¿sí? Mayor de 10,000, perdón, mayor de 10,000, y creo que es con una coma, no recuerdo, mayor de 1,000 y menor de 10,000. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, se puede poner un rango, ¿correcto? Ahí están los títulos cuyos movimientos son mayores de 1,000, pero menores de 10,000 con una coma. Debo de disculparme porque ya tengo 45 minutos hablando de las características, ¿verdad? O sea, se me hace muy importante. Tratando de resumir hasta el momento, bueno, voy a hacer uno más. Este de aquí es... Adelante, ¿hay alguna pregunta? No puede continuar. Me falta uno que es muy interesante, muy útil. Yo cuando capacito, insisto mucho en ello, porque dada la cantidad de selecciones que puede haber y las implicaciones que puede tener, ya nos ha pasado que hay una selección que se hace un poco compleja o muy compleja. Ese cuadro de análisis se entrega a las autoridades y bueno, lo ven, pasa el tiempo, se vuelve a entregar y resulta que no checan los cuadros. Bien. Esto tiene que ver con algo que ustedes seguramente están muy familiarizados y son los bookmarks de Internet. Vamos a suponer que me interesa, vamos a suponer aquí en títulos diferentes, para el año, para el año 2019, los empréstimos activos. Voy a irme a la parte de filtros y voy a pedir derecho. Fíjense cómo
curso direito. Voy a, usé lo que hemos visto, doy un enter, entonces ya están seleccionados, aquí está palomeado el curso de direito. Voy a repetir, si yo quiero borrar estas selecciones, simplemente lo que hago es borrar las palomitas, puedo recorrer, borrar, y uno a uno puedo ir recorriendo y se pueden borrar, ¿correcto? Puedo, hay métodos más rápidos, pero no quiero ahora sobrecargar, voy a ir uno por uno, pero fíjense cómo he utilizado la lupa y pongo mis caracteres y con enter, doy enter y esos que están iluminados con amarillo, al momento de dar enter, quedan seleccionados. La selección se indica al poner una palomita. Y aún más, quiero ponerlo para la subbiblioteca de PUC Minas Arcos. Entonces, si ustedes observan, ya la selección es bastante compleja para los títulos diferentes, ¿sí? He visto títulos de derecho con préstamos activos para el 2019 en una cierta subbiblioteca. Por supuesto, en este momento he hecho algo sin mucho sentido, tan solo para ilustrar. Pero suponiendo que esta selección tenga sentido y se genere un reporte para las autoridades, y suponiendo que esta misma selección se requiere volver a hacer en 1 o 2 meses adelante, me gustaría conservar los valores seleccionados. Por lo tanto, en esta parte que le llamamos favoritos, bookmarks, puedo hacer un favorito, puedo adicionar un favorito y poner selección para autoridades. Y lo grabo. Ahora, la gran ventaja al tener ya un favorito es que si yo aplico el filtro de borrar todas las asociaciones, se borran, como ustedes pueden ver. Sin embargo, esta selección que implicó 3 o 4 filtros, ahora la tengo aquí, selección para autoridades. Al seleccionar, en forma automática, se realizan los filtros que yo hice, quedando así la selección con absoluta confiabilidad realizada para las entregas de los informes. Ahora ustedes dirán, bueno, hablas de un informe. ¿Cómo saco, vamos a suponer, estos movimientos de la herramienta? Todos los objetos tienen en la esquina superior derecha la posibilidad de enviarlos a Excel. Asimismo, tiene la posibilidad de imprimirlos. Esta impresión se hace en PDF y es posible definir un encabezado y un pie de página. En Excel, por supuesto, es necesario que el equipo tenga la aplicación y al seleccionarlo, lo manda. Es importante hacer notar que si ustedes observan, el reporte ya está, pero no indica
¿Cuáles son las elecciones del reporte? Esto es muy importante. Es decir, no nos está diciendo empréstимos de Dirito para el año 2019 y en una cierta subbiblioteca. Muy importante porque si yo incluyo aquí algún título, pues necesito tener cuidado en traspasar las elecciones correctamente. Si no hubiera alguna pregunta, me gustaría, ahora sí, ya poder empezar habiendo dejado claro algunas de las funciones que tiene la herramienta de Analytics y empezando con el tablero de control o también conocido como dashboard. ¿Alguna pregunta? No, para mí está claro. Perfetto Federico, ninguna pregunta. Adelante, Camila. No, ninguna pregunta. Perfecto. Yosilain dice, pregunta si son ustedes los que darán la capacitación. Yosilain, en este preciso momento no está definido. Evidentemente, las primeras capacitaciones estarán a nuestro cargo y es un asunto por definir. Lo que sí creo es muy importante que ustedes como y podemos, por supuesto, claro que sí, por supuesto, yo sí la que pueden definir. De hecho, lamentablemente, no sé si es lamentable, pero he preferido ir con las funciones muy importantes. Quiero que quede muy claro esta parte, porque la experiencia me indica que uno va directamente al contenido, directamente a lo que uno puede hacer y deja pasar estas funciones como son el triangulito negro, la lupa, el concepto de asociar, ¿no? Como en el momento de que yo digo 2019, absolutamente todos los datos relacionados con el año 2019 quedan asociados. Y tan es que quedan asociados que hay algo que no he mencionado y que quería terminar con ello. Fíjense cómo en cada pestaña aparece una esfera verde, la cual está indicando que el contenido de esa pestaña está siendo modificado o queda asociado al yo señalar 2019. Entonces, fíjense, 2019 está afectando varias pestañas, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, este simbolito, este esferita verde, me indica que ahí hay una afectación. Al decir, por ejemplo, en este caso, totales por filiación, me está indicando, como hablamos de préstamos, por supuesto, que en esta pantalla estoy afectando al decir 2019. Observen cómo al quitar 2019, lo único que queda asociado, observen cómo no hay puntitos verdes, excepto en filtros. ¿Por qué en filtros? Por una sencilla razón. El portugués está indicado como idioma por default. O sea, todo, los títulos, si yo selecciono inglés, fíjense cómo cambian los títulos, los encabezados
de las columnas, ¿sí? Aquí ya tengo tengo city, tengo date, perdón, en lugar de lenguaje, tengo language, publisher, en lugar de Filasound tengo academic department, sublibrary, etcétera, ¿sí? Entonces, poner español, lo mismo. Ahora hablaré de ciudad, fecha, idioma, ¿correcto? O sea, hemos pensado el modelo en la modalidad multilingüe, multilingual, data, idioma, editorial, etcétera. ¿Okay? Bueno, no sé si supongo correctamente, pero ya tenemos una hora. Únicamente me gustaría terminar, si ustedes me lo permiten, con el tablero de control. ¿Les parece bien? ¿Me pueden dar algunos 5 minutos más? 10 cuando mucho. Y para mí está bien. Correcto. Bien. El tablero de control, como muy al principio lo indiqué, y ustedes saben, trata de tomarle el pulso a la actividad de circulación de la biblioteca. Entonces, hemos dividido, y seguramente falta, quiero dejar esta primera sesión de capacitación y la quiero dejar con tarea. La tarea consiste en que ustedes piensen, ustedes que sí tienen mucha experiencia en Brasil, ustedes que tienen muchos usuarios, ¿qué hace falta? ¿Qué quitarían del tablero de control? ¿Qué modificarían? Bien, esa es la tarea. Entonces, hay una primera región, la parte de arriba, que tiene que ver con movimientos, préstamos, renovaciones. Entonces, este primer objeto gráfico tiene un cíclico, un filtro cíclico. Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de ver qué hay. Entonces, con el botón derecho me indica las posibilidades de ver el movimiento. De tal manera que puedo llegar desde el año, como ustedes lo han visto, hasta la hora. Entonces estamos viendo los movimientos por hora. Y por cierto, ayer que lo estaba viendo, es bastante parejo en esta subbiblioteca. Si ustedes ven, bueno, evidentemente en la madrugada, supongo que hay renovaciones, empiezan a las 7, pero fíjense a las 8, ya empieza a haber movimiento. Baja un poco a la 1, 2 de la tarde, supongo que es la hora de la comida, pero no baja mucho y sigue. O sea, en general se puede decir que hay se mantiene constante el uso a través de las horas. También con el botón derecho, insisto, ustedes pueden ver las opciones que tienen en los filtros cíclicos. Puedo irme al día de la semana. Perdón, a la semana, son 52 semanas. Disculpen, me equivoqué. Al día de la semana. Y fíjense cómo es interesante. Yo no lo había visto. Hay una caída, tac, 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 ¿sí? O sea, la segunda feria hay mucha actividad y empieza a bajar hasta llegar al sábado, que es la menor actividad, y el domingo hay un repunte, hay un incremento. Parecería ser que son las renovaciones. Vamos viendo
Fíjense lo interesante. Ahora voy a ir a renovación, a filtrar por renovación y vamos viendo qué sucede. Claro, las renovaciones bajan, bajan, bajan y el domingo hay renovaciones. Es decir, el estudiante, el usuario dice, voy a renovar mis materiales para que no tenga yo multa. ¿Correcto? $444,258. Ok, bien. O los empréstimos terminados. Vamos a ver cuándo hay empréstimo terminado, que eso significa que hay una devolución, ¿correcto? Entonces, al señalar empréstimo terminado, vemos que la tendencia sigue siendo muy ligeramente a la baja para los empréstimos terminados. Evidentemente, el domingo, yo no sé por qué hay 39. No sé si hay forma de hacer un empréstimo, si hay forma de devolver en domingo. No lo sé. Ok, bien. Este es el primer cuadro. Entonces, fíjense cómo el usuario podría incluso ver por semestre. ¿Cuál es el comportamiento por semestre? ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, el 2018A, el 2018B, el 2018B es un poco menor. El 2017B es menor al 2017A y el 2016B es ligeramente menor a el 2016B y nuevamente el 2015B es un poquito menor. Es decir, parecería que el segundo semestre es ligeramente menor que el primer semestre. Podríamos también ver por mes. Claramente, pues está enero, que es seguramente vacaciones, está julio. Desde junio se empieza a ver la disminución, me imagino, por vacaciones. En diciembre, evidentemente, está el asunto de las vacaciones, pero ya desde noviembre empieza a haber un decremento. Y en México sucede igual. Febrero y marzo, bueno, más febrero que marzo. En marzo es la Semana Santa, pero en marzo es muy usada la biblioteca. ¿Okay? Entonces, bueno, este es el primer cuadro que nos indica el comportamiento por el año calendario. Este segundo objeto gráfico tiene que ver con los filtros. Es decir, al ver un filtro cíclico, una flechita redonda, quiere decir que el usuario puede abrir. Y una primera asociación que me parece haría es la subbiblioteca. Es decir, esto que aquí es general para la institución, ¿sí? ¿Cómo es para cada biblioteca? Está ordenado de mayor a menor. Entonces, bueno, evidentemente, la subbiblioteca PUC Minas Alberto Antoniazzi es por mucho la biblioteca que tiene más actividad en estos años. ¿Sí? Bueno, el 2019 no está completo, falta medio año, pero a continuación tenemos la subbiblioteca Betín. Continuando con Sao Gabriel. Aquí, por ejemplo, hay una cosa que no me está gustando mucho.
Se ve puro PUC-Minas. Pues, ¿qué subbiblioteca es? Necesitamos inclinar el nombre de la subbiblioteca o poner los últimos caracteres de la derecha. Es decir, estos de acá, que indiquen a Alberto Antoniazzi. ¿Ok? Bien. La relación, voy a irme a una caricatura. En el primer cuadro voy a señalar la hora, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, al parecer, las 10 de la mañana es la hora pico. Hemos dicho que es una aplicación sensitiva a lo que se presenta en pantalla, específicamente a la selección que se puede hacer en la pantalla. Es decir, si yo quiero saber cuál es el comportamiento de las subbibliotecas a las 10 de la mañana, lo único que tengo que hacer es ir a un cuadro en donde aparezca la hora y seleccionarlo con el botón izquierdo. Entonces, fíjense cómo ahora son las 10 de la mañana y todas las subbibliotecas, junto con todos los demás cuadros, quedan ligados a las 10 de la mañana. Entonces, si mi interés es ver el uso de esta subbiblioteca, Praça da Liberdade Domingo Cabral, estoy viéndola y podría ver ahora cuál es el comportamiento de esa subbiblioteca, vamos a suponer, a las 8 de la noche. Vuelvo a seleccionar y regreso a la subbiblioteca en cuestión. Puedo ver el comportamiento de Uberlandia a las 8 de la noche. ¿Correcto? Con esto quiero ejemplificar cómo es posible relacionar dos cuadros seleccionando un valor en alguno de ellos y viendo el resultado en el otro. De hecho, todos los cuadros, como ya hemos comentado, están seleccionados. Por ejemplo, ahora estoy viendo, fíjense qué cosa tan detallada, a las 8 de la noche, ¿sí? En la biblioteca de PUC-Minas, ¿cuál es el movimiento en términos de la clasificación? Se ve que esta biblioteca, su biblioteca PUC-Minas, no sé cómo es esto, Plaza Libertad, ¿Plaza es Plaza? Plaza de Liberdade Ed Domingo Cabral. Hay un alto número de movimientos por el DUI 300, es decir, ciencias sociales. Se mueven muchos títulos, naturalmente, muchos ejemplares. Y en segundo lugar está el 600. Pero vamos a suponer que quito las horas, sigo con PUC-Minas. Fíjense cómo quito de este objeto la hora, pero mantengo PUC-Minas y ahora veo el comportamiento de PUC-Minas en todos estos años, 2015 a 2019. Puedo analizar en concreto 2019 y ahora veo que, claro, el patrón se mantiene. Ciencias sociales en primer lugar, el 600 en segundo y el 100 son, se me va ahorita, el 0 son generalidades, 100 es, ¿cuál es el número 100 de Dewey?
Vamos de nuevo acá. Vámonos a títulos, a ver qué títulos hay. Filosofía. Lógica, filosofía, discurso del método, psicología, en fin, cosas de este tipo. ¿Sí? Regreso al presionar el 1, o sea, regresando presionando la última selección, regreso a la anterior. ¿Sí? Y claramente yo presiono PUC-MINAS, perdón, back. Y puedo irme ahora a esta biblioteca que es Praza Libertad. Al seleccionarla, queda seleccionado en el horario de las 20 horas, voy a quitar las 20 horas, y aquí tengo el comportamiento de la clasificación para esta subbiblioteca. Este es el primer grupo, la parte de arriba. No pierdan de vista que cualquier selección realizada, el tablero de control me está indicando cuántos movimientos, cuántos títulos y cuántos usuarios hay. En este caso, estos movimientos, títulos y usuarios se refieren a esta subbiblioteca. Ahora bien, rápidamente ya para concluir, la parte de abajo, la parte de los cuadros de abajo, tienen que ver con títulos y ejemplares en términos de adquisiciones y usado en los cursos, en los planes de ensino. Me voy a borrar todas las asociaciones. Y es muy sencillo este cuadro. Ustedes ven a través de los años cuál es la adquisición que se hace a través de los diferentes modos de Pérgamo. Al haber un filtro cíclico, una flechita, existe la posibilidad de verlo por moneda o por colección. Por ejemplo, en moneda puedo ver en reales y dólares, cuando es nulo, no hay asignación. Esto lo vamos a tratar de una manera específica. No hay asignación de reales y de dólares, excepto aquí, pero la mayoría ustedes pueden ver es en real. Y lo azul quiere decir que esa compra no se le asignó la moneda. ¿Okay? Regreso a las colecciones por ejemplar y claramente, bueno, aquí está ¿a dónde fue? ¿A qué colección? ¿A qué colección fue esa compra? Y se ve que la colección de Alberto Antoniazzi, en azul, es a donde más ha habido adquisiciones. Destaca también el audiovisual. O sea, hay bastante audiovisual, al menos en los años 2015, 2016. En 2019 bajó. En el momento de que ustedes colocan en la barra del 2015, 2018, da un desglose de las colecciones, ¿correcto? Y finalmente el modo. El modo es, pues, si fue por compra, ha habido donación, ha habido permuta, y bueno, etcétera. Los que aquí están, esto se obtiene directamente de Pérgamo, y claramente se observa que es por compra y por donación lo que más llega a las subbibliotecas. Nuevamente, si hubiera el interés por parte del analista de ver alguna biblioteca, por ejemplo,
a la biblioteca. La primera, la que más movimiento tiene, la señalo. Queda aquí PUC Minas. Y en PUC Minas, ese es el comportamiento. ¿Sí? Puedo ir a ver en términos de colección, a qué colección ha ido el ejemplar. Entonces se mantiene la colección de Padre Alberto Antoniazzi. El rojo es audiovisual, hay bastante audiovisual. En 2019 habría poco audiovisual. ¿Sí? Hay 27, fíjense ahí. Al poner el cursor en el cuadro habla del 27, ¿sí? Okay. Y finalmente, llegamos a la parte de usado en cursos. El usado en cursos está desglosado en porcentaje de ejemplares en verde, ahí lo tienen, o bien en títulos, ¿sí? Y tenemos a lo largo de los años, desde el 2015 hasta este año. Se observa una tendencia a la baja, por ejemplo, en bibliográficos. Es decir, de una cantidad, que no puedo saber aquí cuánto es, pero ha bajado. Del total del acervo, digamos, ha bajado a un 53% de títulos, y estábamos en el 2015 en 95.5 declarados en las bibliografías oficiales o complementarias. Algo similar aparece en ejemplares, aunque no tan pronunciado. Teníamos un 74.8 en 2015 y tenemos un 64.7 en el 2017. Ha habido menos uso en términos de bibliografía oficial y complementaria. No sé si lo que digo es correcto, pero probablemente algo influye en esta disminución el uso del material digital, la bibliografía en e-books, ¿no? Por ejemplo. Bien. Salvo su mejor opinión, ya tomamos más de una hora, y únicamente hemos visto la lógica de la analítica, de analytics, la lógica de asociación, el tipo de filtros que tenemos. Se puede buscar con el cuadrito, el triangulito negro, con la lupa. Hay posibilidades de ordenación. Hay posibilidades de selección al seleccionar un objeto en la pantalla. Como lo hemos visto, todos los otros objetos quedan ligados a esa selección. Y hemos visto que únicamente el tablero de control queda una tarea que ustedes digan, este objeto, Federico, de clasificación, vamos quitándolo, no es útil, vamos incluyendo este otro tipo de objetos que pudieran ser más interesantes para los usuarios, y quedo dispuesto para una siguiente sesión. Creo que van a ser más rápidas, porque ya conocemos la lógica de operación, que insisto, es muy importante. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto, y podríamos fijar ahora la siguiente sesión. Excelente, Federico. Muchísimas gracias. Para mí está bien también, gracias. ¿Aló?
¿Me escucharon? La última colocación no. ¿Camila? Está excelente, Federico. Muchísimas gracias. Ok. Gracias a ti, Jocelyn. Cirineo, Camila, ¿están por ahí? Sí, yo estoy. Escucha, Federico. Federico, ¿estás escuchando? Ah, sí, adelante. Ujú. Hola, hola, sí, sí los escucho. Ujú. Ah, sí. Puede hablar. Ah, yo les comentaba eh, que ya tomé bastante tiempo, ya vamos para 1 hora y media. Hemos visto algunos aspectos muy importantes. Yo solicito otra reunión para cubrir el resto de las pestañas, no va a ser tan larga. Probablemente en otra sesión, cuando mucho, 2 sesiones más podamos terminar. ¿Cuándo Sí, podrían ser? en la próxima semana para mí no es posible. Ok, Día 22 tenemos con María. Puede ser en esta semana. eh, mañana tenemos con ITAM, ¿verdad? Cirineo. ¿Mañana? Mañana, o lo va a dar, Yo, no, lo va a dar Marcos, ¿verdad? Marcos ou Tamita. Tamita, ok. Listo, listo. ¿Podría ser mañana a las 2 de la tarde de Brasil? Las dos. Para mim, tudo bem, Federico. Ok, Para mí no, porque nosotros, yo y Joselaine, tenemos una cita a este horario. ¿pueden más tarde? Más tarde creo que sí, pero tengo que confirmar. Bueno, Me envía la invitación y yo retorno por la invitación. correcto. ¿Qué te parece, Cirineo, si le envío a las 4 de la tarde de Brasil? ¿Te parece bien? ¿Tú me Sí, para mí confirmas? me parece bien, pero tengo que confirmar con Claro, mi gerente. muy bien. Vale. 4 de Pues les Entonces, agradezco la su tarde. tiempo. Espero haya sido útil. sí, voy a confirmar y le envío un correo. ¿Ok? Muchas gracias, Federico. No, con mucho gusto. Ah, Muchas gracias, Federico. Mañana hablamos nuevamente. hasta- Claro que sí. Muy buen día. Buen día, abrazo. Buen día. Abrazo. Gracias. Abrazos.